Dice Hechos capítulo 4, versículo 23, tan pronto, como quedaron libres, estaban en la cárcel, Pedro y Juan volvieron. ¿A dónde? Volvieron a donde estaban los demás creyentes. Y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos le habían dicho. Todos juntos. Estaban reunidos, unidos, y ahora iban a orar. Todos juntos. Alzaron sus voces en oración a Dios y dijeron: oh soberano Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Después de esta oración, todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. No tengo dudas de que el diablo está ensañado con los cristianos. No tengo dudas. El único propósito que persigue el diablo con nosotros, con la iglesia, con los creyentes, es silenciarnos. Utiliza un sinfín de estrategias que no son muchas, pero el único propósito que tiene es silenciar a los cristianos. Él no se molesta si usted cree en Dios. El diablo no se molesta si practicas tu fe de puertas hacia adentro. El diablo se brota solo cuando compartes tu fe. El diablo solo se brota. El dolor de cabeza le aparece al diablo cuando compartes tu fe en comunión con el Espíritu Santo y en sujeción a una iglesia. La Biblia dice, tan pronto como los discípulos comenzaron a hablar acerca de Jesús a la gente, tuvieron que enfrentarse a los principales líderes religiosos de la época. Ni bien ellos comenzaron a compartir a Cristo, el primer enfrentamiento fue con los religiosos de la época. Ellos eran hijos de Satanás. El mismo Jesús, estos que ahora se están persiguiendo a la iglesia, habían perseguido a Jesús y lo habían matado. Y Jesús dijo de ellos que eran hijos del diablo y que la voluntad del diablo estaban haciendo. Entonces tienen que comparecer, los meten en la cárcel y comparecen. Y entonces le dicen, Hechos 4:2, dice, estos líderes estaban sumamente molestos porque enseñaban a la gente. Y después de interrogarlos, el tribunal tomó la siguiente decisión. Estos líderes, el Sanedrín, el tribunal. Hechos 4:17 dice, para evitar que sigan divulgando su propaganda, aún más, les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál fue la reacción de los apóstoles? Versículo 20, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ni bien fueron puestos en libertad, estos discípulos volvieron, dice la Biblia, volvieron. Lo hemos leído, volvieron a donde estaban los demás cristianos para contarle, y todos juntos elevaron una oración a Dios pidiéndole valor.
alzaron juntos una voz al cielo pidiéndole valor para predicar la palabra. Mi amigo, mi hermano, si a estos les faltaba valor para predicar la palabra de Dios, que se está enfrentando a aquellos que enjuiciaron y mataron a Jesús, que sabía que sus cabezas corrían peligro, si a estos les faltaba valor y tuvieron que orar por valor, entonces a nosotros, ¿qué nos falta? La estrategia del diablo siempre ha sido y siempre será silenciar a los cristianos. Estos líderes religiosos, hijos del diablo, no estaban interesados en que Pedro y Juan y la iglesia negaran a Jesús. No. No estaban preocupados por los milagros que estaban haciendo. No. Simplemente no querían que compartieran la fe. Simplemente eso. El diablo, al diablo no le hacemos ninguna mella si nosotros creemos en Dios. La gente, los cristianos dicen: wow, el diablo está enojado porque yo creo en Dios. No, el diablo no se enoja porque creas en Dios. Ni siquiera se enoja porque vengas al templo y compartas tu fe de puertas hacia adentro, practiques tu fe de puertas hacia adentro. El diablo se brota cuando tú comienzas en obediencia a Jesucristo, en comunión con el Espíritu Santo y en sujeción a una iglesia. Comienzas a compartir el evangelio, comienzas a ser mensajero del amor de Dios, llevando a otros el mensaje de Cristo. Eso sí constituye un dolor de cabeza para el diablo, pero también constituye una alegría para nuestro Dios. No puedo soslayar la conexión que había entre el aposento alto y la iglesia en las calles. Necesito remarcar este punto para direccionar el mensaje. Pedro y Juan, líderes de la iglesia, están presos. Esta fue la primera estrategia del diablo: meter a los cristianos presos. El diablo era un novato, era un principiante. En esto de enfrentarse con la iglesia era un principiante si no había iglesia antes. En esto de enfrentarse con creyentes es principiante, así que no sabe cómo detenerlos y se idea un plan: meterlos en la cárcel. Por eso el diablo ha sido el alma mater de la persecución de los primeros 3 siglos. Los perseguía, los azotaba, los castigaba, los metía en la cárcel y los mataba. Ha sido la estrategia de Satanás durante los primeros 3 siglos. Pero como veía que no le daba resultado, porque cuanto más los perseguía, más se multiplicaban y más devota se volvía la iglesia de Jesús, entonces cambia la estrategia y ya no los encierra en la cárcel, ahora los encierra en templos. Una mirada superficial y rápida de los acontecimientos podría indicar que la iglesia ganó cuando cesó la persecución. Cuando el emperador Constantino, emperador romano, empezó a construir iglesias para que los creyentes se reunieran, parece que ganó la iglesia. En cierta medida sí, pero en cierta medida no. Porque la iglesia perdió pureza, porque la iglesia perdió comunión con Dios. Es bien sabido que cuando estamos en medio de los problemas es cuando buscamos a Dios. Cuanto más grandes sean y graves sean los problemas, más profundo vamos en nuestra relación con Dios. Entonces es ahí cuando en medio de los problemas comenzamos a buscar a Dios. Nos damos cuenta que cuando andamos de rodillas vamos más lejos, llegamos más lejos y vamos más rápido. Es ahí cuando nos damos cuenta, cuando caemos en la cuenta de que en lugar de luchar con nuestra propia fuerza, dejamos que Dios luche por nosotros. Es ahí cuando nos arrodillamos y comenzamos a andar de rodillas, cuando nos damos cuenta que vamos más lejos y vamos más rápido. La iglesia empezó a perder pureza.
La iglesia empezó a perder comunión con Dios y como consecuencia entonces dejó de compartir la fe. Ya ahora los cristianos están encerrados en los templos y ya practican su fe de puertas hacia adentro, no le hacen mella al diablo. Un creyente que por cualquier razón se avergüenza de Jesucristo, un creyente que por cualquier razón no comparte la fe, no constituye una amenaza para el diablo, pero tampoco constituye una alegría para Dios. Lo que yo quiero es que el diablo llore y que Jesús se alegre. Por eso de ahora en adelante vamos a compartir a Jesucristo con todo el mundo que podamos. Hay una conexión entre el aposento alto y la iglesia en las calles. Estos discípulos que ahora están presos, cuando son liberados, vuelven al aposento alto. ¿Qué es, pastor, aposento alto? Les dije, dame un poquito más de retorno, por favor. Les dije que aposento alto no es lo mismo que carpa del encuentro. Carpa del encuentro es el lugar donde nos encontramos a solas con Dios. Tienes un lugar en tu casa, en tu oficina, donde sea, un lugar tranquilo, un lugar donde no hay interrupciones, donde te encuentras con Dios. Esa es la carpa del encuentro. Nuestro deber es encontrarnos con Dios cada día en la carpa del encuentro. El aposento alto es cuando te encuentras con otros creyentes y oras junto a otros creyentes y te retroalimentas con otros creyentes y te conectas con Dios. El aposento alto es lo que hacemos a las 6 de la mañana. La iglesia se reúne para buscar junto el rostro de Dios. Lo que hacemos en los cultos, lo que hacemos en la célula. Por eso hemos establecido que en la célula vamos a tener un tiempo. La célula no es solo estudio bíblico. En la célula el estudio de la palabra nos tiene que llevar a encontrarnos con Dios, porque el fin último de la lectura bíblica es encontrarnos con Dios, es conocer a Dios personalmente. Basta ya de conocer a Dios de oída, basta ya de conocer a Dios por lo que otros dicen. Vamos a conocer a Dios personalmente. Dios no está tan lejos como para que nosotros no podamos conocerlo. Él está aguardando por nosotros. Vamos, iglesia, podemos conocer, cada uno de nosotros podemos conocer a Dios personalmente. El aposento alto. Esta iglesia estaba reunida, unida, orando. Y salen los creyentes a la calle y vuelven al aposento alto. Vuelven al lugar donde están los demás creyentes. Los apóstoles y los creyentes iban y venían. Salían a la calle a compartir el evangelio y volvían al aposento alto. Volvían a donde estaban los reunidos, los creyentes. Siempre observarás lo mismo. Una iglesia reunida, unida en oración, que salía y predicaba en las calles. Pero el punto de partida siempre era el aposento alto. El gran error que hemos cometido fue enfatizar la evangelización a expensas del aposento alto. Creo que es un error satánico. Creo que es una mentira diabólica. Creo que no está bien que enfaticemos la evangelización a expensas del aposento alto. Es verdad que Jesús mandó a sus discípulos para que compartieran la fe, pero nunca les mandó que lo hicieran independientemente de Dios o lejos del aposento alto. Siempre el punto de partida era el aposento alto. Ellos salían a la calle y compartían la fe y volvían al aposento alto, volvían a la iglesia, volvían a donde estaban con los demás cristianos para retroalimentarse, para juntos orar y buscar el rostro de Dios. Usted no va a ver en la Biblia, en la primera iglesia no va a ver a ningún creyente desconectado del aposento alto. No va a ver a ningún creyente haciendo misiones desconectados del aposento alto. No lo va a ver. Wow, si yo pudiera llevarlos en el hilo de pensamiento que el Espíritu Santo me llevó. Sí es verdad que el Señor nos pide evangelizar, pero nunca
independientemente de Dios o independientemente del aposento alto. En este caso la iglesia. Nunca, no vas a encontrar uno. Estos que eran titanes de la fe, Pedro, Juan, estos que habían estado a los pies del maestro, estos que tenían motivo suficiente para creérselas, estos eran titanes de la fe. Estos podrían haber dicho, wow, que vayan a la iglesia y oren los flojos. De ninguna manera. En lugar de volver a sus hogares y contarle a sus esposas o a sus hijos, ellos volvieron al aposento alto y juntos, la iglesia reunida, unida, orando. La iglesia reunida, unida, orando. Todos juntos fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo mismo va a suceder con nosotros. Cuanto más conectados estemos con el cielo, cuanto más conectados estemos entre nosotros, más efectivos vamos a ser en nuestro trabajo. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. La primera estrategia del diablo para callar a los cristianos era la cárcel. Los metió en la cárcel. Pero más los perseguía, más se multiplicaban. No daba resultado. Dice Hechos capítulo 5, versículo 17. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel, y así va a suceder con tu vida, cada vez que alguien quiera meterte en la cárcel, va a haber un ángel que te va a sacar. Cuando alguien te quiera meter en una cárcel, quiero que sepas que Dios va a estar de tu lado. Y Dios va a enviar a un ángel para sacarte de esa cárcel. Y no estoy hablando de cárcel física. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Dios enviará a un ángel para sacarte de esa cárcel. Dice, arrestaron a los apóstoles, 5:17, y los metieron en la cárcel pública, pero un ángel abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. A la mañana siguiente, cuando descubren que Pedro y Juan no están en la cárcel, el concilio manda a arrestarlos al templo. Los toman presos nuevamente, los llevan. En el templo fueron arrestados, tuvieron que comparecer nuevamente ante el concilio. 5:28. Y miren lo que dijo el concilio. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en el nombre de este hombre? Ni siquiera podían mencionar el nombre de Jesús. El diablo no puede ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. ¿Acaso no le dijimos que no enseñen en el nombre de este hombre? En lugar de eso, 5:28, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. Finalmente los azotaron y volvieron a insistir con lo mismo, 5:40. Siempre era lo mismo, que nunca más hablaran en el nombre de Jesús. Mi pregunta es, ¿obedecieron? Por supuesto que no. Hechos 5:42, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. ¿Lo has visto? Un creyente encendido con el fuego del Espíritu Santo, amarrado al aposento alto, que comparte su fe con otros, es un verdadero dolor de cabeza. Yo diría, es una verdadera patada en el trasero.
del diablo. Es una verdadera patada ahí donde usted sabe en el diablo. Por eso el dolor de cabeza le viene cuando un cristiano comparte a Cristo. Insisto con esto, no le pedían que abandonaran la fe, dejen de creer en Jesús, no. Lo que le pedían es que dejaran de compartir la fe. Y lo que Jesús nos pidió es que nosotros seamos portadores de su amor, mensajeros del amor de Dios hasta lo último de la tierra. Si usted quiere agradar a Dios, sepa que hay una manera en la que podemos hacerlo. Podemos agradar a Dios si no nos avergonzamos de Jesucristo. Si tú no te avergüenzas de Jesús, Jesús no te avergonzará de ti delante del Padre Celestial. ¡Wow! Primera estrategia del diablo, meterlos en la cárcel. A ninguno de nosotros fue a la cárcel por predicar de Jesús, porque en los países occidentales no hay cárcel por predicar. Entonces el diablo utiliza otra estrategia, te humilla. Ni bien tú comienzas a compartir tu fe, te sientes un poco inquieto porque quieres agradar a Dios y comienzas a compartir tu fe, posiblemente el diablo te humille. ¿De qué manera? Pierdes el apoyo de parte de tu familia o de toda tu familia. Tus amigos se burlan, la sociedad te ridiculiza. Hay campañas mediáticas, etcétera, etcétera. Como una chica que quería hacerle daño a una antigua pareja. Entonces un amigo le dijo, ¿quieres que lo golpee a la antigua pareja? ¿Quiere que lo golpee? Dijo, no, humíllalo. Porque perdura por más tiempo, porque el dolor perdura por más tiempo. Porque el dolor es más fuerte y perdura por más tiempo. Humíllalo. Y así hace el diablo con nosotros. Él nos humilla. Pero quiero recordarte que si nosotros no nos avergonzamos de Jesús, Jesús dijo, si ustedes no se avergüenzan de mí aquí en la tierra, yo no me voy a avergonzar de ustedes allí arriba en los cielos. No te avergüences y no te sientas intimidado por compartir a Cristo. Esta semana me compartieron que los viernes hay una multitud, ya diría, porque son como 50 adolescentes y preadolescentes que salen los viernes a la peatonal. Yo quiero felicitar ese trabajo y quiero animar a que lo sigan haciendo. Y dice que ahora en la peatonal, este viernes, comenzaron a sucederle cosas, ¿no? Porque el diablo está enojado. Y uno vino y trató de pegarle, y el otro escupió en el piso, y el otro dijo, basta de hablar de Dios porque Dios no existe. Y claro, ellos se sintieron un poquito intimidados. Y vinieron al pastor Oscar, para preguntarle, me contaba él, ¿no? Y el pastor Oscar los animó y yo también quiero hacer lo mismo. No se sientan intimidados por nada ni por nadie. Lo que el diablo quiere es silenciarte, pero no lo va a lograr. Estas cosas que suceden nos van a dar más fuerzas para seguir predicando a Cristo Jesús, porque más grande y más fuerte es el que está con nosotros que el que está en nuestra contra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siga predicando. Entonces la primera estrategia es en la cárcel. No funciona acá. No tenemos cárcel. Nos humilla, está bien. Segunda estrategia, trata de meternos dentro de un templo. Y ojo con lo que voy a decir. El diablo no tiene problemas en que creas en Jesús, ni tampoco tiene problemas en que practiques tu fe de puertas hacia adentro. No hay problema. El problema viene cuando compartes la fe. Y entonces el diablo a veces siembra algo en el corazón de nosotros y nos hace creer que nuestra misión está aquí dentro del templo. Usted tiene que saber que uno tiene una misión, pero también tiene un ministerio. Dentro de la iglesia tenemos un ministerio, fuera de la iglesia tenemos una misión. Dentro de la iglesia tenemos un ministerio. El ministerio es servir a los creyentes. La misión es servir a los no creyentes y tenemos que tener un balance. Está mal si pensamos que nuestra misión está acá adentro. Nuestra misión está allá afuera con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de colegio, allá afuera con el barrio. Dios pone todos los días a nuestro alrededor personas para que nosotros le hablemos acerca de Jesús. No te confundas. Claro que está bien venir acá. Claro, todo lo que hacemos está bien. Eso es una parte. La otra parte es cumplir con la misión. Jesús dijo que nos enviaba para reconciliar al mundo con Jesucristo.
Cristo, tenemos una gran tarea: hacerle saber al mundo que hay un Salvador, hacerle saber al mundo que tenemos un Dios que ha cambiado nuestra vida y que también puede cambiar la vida de ellos. Entonces ahí usted tiene la primera estrategia. El fin siempre es silenciar. El medio que usa es la cárcel, la humillación, meternos dentro de un templo para que creamos que la misión está dentro. Ahora, ¿qué pasa cuando el diablo se encuentra con un creyente que sabe que su misión está afuera? ¿Qué intentará el diablo con aquellos creyentes inquietos que quieren agradar a Dios? Que no se callan, que hablan de Dios en todas partes, que le hablan a su jefe, que le hablan a su subalterno, que le hablan a los compañeros, que le hablan... Entonces, ¿qué hace el diablo? Entonces, la tercera estrategia del diablo, si no lo puede meter en la cárcel, si no lo puede meter en un templo, entonces hará que esa persona se separe del aposento alto y trabaje para Dios, sí, pero independientemente de Dios e independientemente de una iglesia. Si Él no puede lograr que compartas tu fe, entonces va a empezar a sembrar cosas en tu corazón para que trabajes para Dios. Pero número 1, independientemente de Dios. Y número 2, sin sujeción a una iglesia. Apartándote del aposento alto. No te puede encerrar en la cárcel, no te puede encerrar en un templo. Entonces, lo que Él va a buscar es separarte de la fuente, separarte del aposento alto. ¿Se los muestro bíblicamente? Aquella primera iglesia, y creo que es la lección más importante que vale la pena enfatizar. La iglesia nace con unos pocos creyentes reunidos, unidos en oración. Si usted lee en Hechos capítulo 1, versículo 14, que lo tengo ahí, Hechos 1, 14, dice, y todos se reunían unidos en oración. Pero si lee el contexto, esto de todos eran unos 20. Porque están viniendo del lugar, están viniendo del Monte de los Olivos donde Jesús se fue al cielo. Están viniendo a Jerusalén, suben al aposento alto. Son los apóstoles, 12. Y la Biblia dice, está la madre de Jesús, 13. Están los hermanos y hay algunas mujeres. María Magdalena y algunas mujeres. No son más de 20. Y todos estos 20, así nace la iglesia. Unos 20 creyentes, aposento alto, reunidos, unidos en oración. Todos, ¿cómo estaban? Reunidos, unidos en oración. Diga conmigo, ¿cómo estaban todos? Reunidos, unidos en oración. Así dice la Biblia. Reunidos, unidos en oración. La primera iglesia, así nació, 20 personas, más o menos. A los 10 días la iglesia era 120 en el aposento alto, Hechos capítulo 2, 120. Cuando viene el Espíritu Santo dice que son 120. Ya no son 20, ya son 120. ¿Y cómo está la iglesia? Reunida, unida en oración. Diga conmigo, reunida, unida en oración. Así dice la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando viene el Espíritu Santo están todos reunidos, orando. ¿Cómo estaba? Reunida, unida en oración. 20, reunida, unida en oración. 120, reunida, unida en oración. Ese mismo día Pedro predica y 3,000 personas se agregan a la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia de las 3,000 personas? Vamos a verlo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Todos, diga conmigo todos. Los creyentes perseveraban en la comunión unos con otros, aposento alto y en la oración. Quiere decir, en otras palabras, la iglesia estaba reunida, unida en oración. Dígalo conmigo. Reunida, unida en oración. Cuando eran 20, estaban reunidos, unidos en oración. Cuando eran 120, estaban reunidos, unidos en oración. Cuando son 3,000, estaban reunidos, unidos en oración. A los poquitos días ya son 5,000 hombres.
Es el último conteo que tenemos en la Biblia. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mucho más de 10, 15.000. ¿Y qué dice la Biblia de ellos? Hechos capítulo 4, versículo 4 en adelante, que estaban reunidos. ¿Cómo estaban? Reunidos, unidos en oración. Siempre es así. A medida que la iglesia va creciendo, nunca perdieron el aposento alto, nunca perdieron la esencia de la iglesia. Cuando eran 20, cuando eran 5.000, cuando siguieron creciendo y la iglesia, ya claro, empezaron a reunirse en diferentes lugares, pero siempre estaba reunida, unida en oración. Digo conmigo, reunida, unida en oración. Una iglesia que estaba reunida, unida en oración, era una iglesia que después salía a la calle a predicar el evangelio. Iban y volvían, iban y volvían, iban y volvían, iban y predicaban el evangelio y volvían al aposento alto para nutrirse, para estar unos con otros, para orar, y salían a las calles y volvían, iban y volvían, pero todo nacía en el aposento alto. Por el amor de Dios, si puedes entender esto, todo nace ahí, en el aposento alto. En presencia del amado, una novela romántica basada en el libro Cantar de los Cantares. Contiene además consejos prácticos que se relacionan con la sexualidad y responde a preguntas comunes que las personas se hacen acerca de este tema. Te emocionará y transformará la visión que tengas del amor. Estamos seguros que al terminar de leer la historia relatada, querrás que sea también la realidad en tu matrimonio. Y lo será. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Y la Biblia dice que todos reunidos, unidos en oración, eran llenos del Espíritu Santo. No debes perder de vista este punto. Aquella primera iglesia compartía la fe, sí es cierto, pero la clave fue nunca abandonar el aposento alto. No había creyentes haciendo evangelismo, haciendo misiones, trabajando para Dios, independientemente de un aposento alto. Muéstreme usted, lo desafío, que usted me muestre en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, un creyente lleno del Espíritu Santo, trayendo frutos para Dios, que no estuviera amarrado a un aposento alto, que no estuviera amarrado a una iglesia. Muéstremelo. No había creyentes haciendo un trabajo para Dios que no estuviera amarrado a un aposento alto. Siempre este es la clave. Dice, reunidos, unidos en oración, llenos del Espíritu Santo, saliendo a la calle y volviendo. Una iglesia reunida, unida en oración, saliendo a la calle y volviendo. Por eso es tan importante que nosotros amemos la iglesia del Señor. Es una estrategia diabólica esa de creer que podemos amar a Dios sin amar la iglesia, sin estar amarrado a una iglesia. No es bíblico. Pablo, el apóstol Pablo, resalta la virtud en Filemón. Filemón era un discípulo de Pablo y Filemón está lejos de Pablo y le escribe una carta resaltando una virtud, entre otras, la más importante, resalta una virtud en Filemón, Filemón capítulo 1, versículo 4. Dice, al amado Filemón, le está escribiendo Pablo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la iglesia, al aposento alto que está en su casa. Doy gracias a mi Dios. Y ahí viene, exalta la virtud. Doy gracias a mi Dios porque oigo, escucho del amor y de la fe que le tienes al Señor Jesús y del amor y la fe que le tienes al aposento alto, a la iglesia que está en tu casa, a los hermanos que se congregan en tu casa. En la casa de este hombre había un aposento alto, había una iglesia. Se reunían creyentes, había una comunidad de fe. Y Pablo
exalta una virtud en Filemón, que Filemón no solo ama a Dios, sino que ama a Dios y ama a los creyentes, ama al aposento alto, ama a la iglesia que está en su propia casa. Y Pablo, como diciendo, muy bien Filemón, muy bien 10. Felicitaciones. No hay creyente, muéstreme uno. ¿Y por qué Pablo exalta esta virtud en Filemón? Porque Pablo es así. ¿Qué? No, pastor. Pablo es el único en la Biblia que tuvo un encuentro directo con Jesucristo. Ni siquiera con un ángel. Él tuvo un directo con Jesús, camino a Damasco. Pablo es el único en la Biblia donde dice que fue al tercer cielo y tuvo revelaciones directas de Dios. Este era un titán. Nadie en la Biblia ha tenido revelaciones y un contacto tan directo con Dios como lo tenía Pablo. Eso es evidente. Este hombre, Pablo, que tenía relación directa con Dios, que era un titán de la fe, era un hombre que estaba amarrado a una iglesia, amarrado a un aposento alto, a la iglesia en Antioquía. Hechos capítulo 13. Ni siquiera él era el líder principal de la iglesia. ¡Wow! Con un hombre así, él puede dirigirnos a todos nosotros, ¿no? No. Él dice en la Biblia que había profetas y maestros en la iglesia. Y entre los profetas y los maestros está Pablo. Pablo era uno más del equipo pastoral. Él estaba sujeto al resto de los compañeros. Pablo, el gran Pablito, estaba sujeto a los compañeros. Este Pablo que cuando Jesús lo visitó camino a Damasco, cuando tuvo un encuentro con él, Jesús le dijo, vas a ser misionero a los gentiles. Él podría haber dicho, no me importa lo que diga la iglesia, no me importa nada. Yo tengo contacto con Dios y Dios me dijo a mí que yo voy a ser misionero, así que yo me largo. Si nadie entiende mi llamado, yo me largo. No hizo eso. Aunque Dios mismo le había dicho que iba a ser misionero, esperó el tiempo de Dios. ¿Cuánto, pastor, tengo que esperar? No lo sé. Pablo esperó 13 años. ¡13 años, pastor! Y esperó sujeto a una iglesia. 13 años. El mismo Jesucristo le dijo, vas a ser misionero. Pero hasta tanto que no recibió la confirmación de Dios de cuándo salir, no se movió ese hombre. Ese hombre estaba en Antioquía. Ese hombre era un maestro de la palabra. Estaba dando los seminarios, estaba dando la célula, estaba enseñando la palabra. Hasta que un día Dios se presentó y le dijo a Pablo, no. Le dijo a la iglesia, apártenme a Bernabé y a Pablo a la obra a la que yo los he llamado. Pero le dijo a la iglesia, lea Hechos capítulo 13. El Espíritu Santo llamó a la iglesia para que aparten para la obra misionero a Bernabé. Y dice, y después de muchos ayunos y oraciones, la iglesia le impuso las manos y los encomendó a las misiones. ¿Cómo después de muchos ayunos y oraciones? Si el que está pidiendo por Pablo es el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que hay que sopesar los espíritus, que hay que discernir los espíritus. La iglesia dice, ¿es Dios la que nos está hablando o no es Dios? Y se pusieron a orar y a ayunar y se dieron cuenta que era Dios, el Espíritu Santo. Entonces ellos obedecieron. Sí, Señor, Pablo y Bernabé son los mejores que tenemos. No importa, acá, vamos para la misión. Y entonces ahí Pablo, este Pablo que había tenido una revelación directa de Dios, siempre sujeto a una iglesia, siempre sujeto a autoridades. Por eso ahora está resaltando la virtud de Filemón. Doy gracias a Dios porque escucho que amas a Dios y amas a la iglesia. Muy bien, Filemón, porque Pablo es un ejemplo. Pablo, el hombre que tenía contacto directo con Dios, está sujeto a una iglesia local y no se mueve. No se mueve hasta que la iglesia no escucha la voz del Espíritu Santo. Ahora, cuando sale a las misiones, este hombre arrasa con todo. Este hombre lleno del Espíritu Santo, enviado por el Espíritu Santo, ciudades enteras se rinden. Cuando él, después de años, termina su primer viaje, después de meses, termina su primer viaje misionero, él dice, wow, ¿qué hago?
¿Me voy de vacaciones? No. ¿Me voy con mi familia? Sí. ¿Pero a dónde se va con su familia? Vuelve a la misma iglesia donde él pertenecía y donde él había estado sirviendo y ministrando por más de 13 años. A la misma iglesia donde lo envió. Como una muestra de que este hombre, no importa lo grande que sea, sigue sujeto a una iglesia, sigue sujeto a líderes en la iglesia. ¿Lo quiere leer? Dice Hechos capítulo 14, versículo 26 al 28. Regresaron, entonces cuando termina el viaje misionero, regresaron a Antioquía, donde habían iniciado su viaje, a la misma iglesia. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron en la iglesia allí con los creyentes. ¿Por cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¡Guau! Este hombre podría habérsela creído. Este hombre tenía razones suficientes para fundar su propio imperio. Pero ese hombre vuelve a la misma iglesia donde había estado sujeto y donde sigue sujeto, aun cuando está haciendo un trabajo misionero, está sujeto a esa iglesia. Por eso Pablo le dice a Filemón, haces muy bien en amar a Dios y amar a la iglesia, porque yo amo a Dios y amo a la iglesia. Basta ya, mis hermanos, basta ya. Mientras ustedes me vean acá parado en este púlpito, me van a escuchar 1000 veces hablar acerca de que a nosotros nos tiene que importar lo que a Dios le importa. Nunca nos enseñaron eso de amar a la iglesia, sí amar a Dios. Y esa es una obra del diablo. El diablo es el que siembra en el corazón de nosotros para que nos independicemos de Dios y nos independicemos de una iglesia. Y hagamos un trabajo para Dios, pero nunca amarrados a un aposento alto. Es un trabajo del diablo. Les voy a enseñar siempre que tenemos que amar a Dios y tenemos que amar la iglesia del Señor. Y si alguien está en desacuerdo, comparezca delante de Dios. Porque la iglesia no la fundé yo. Porque la iglesia no la fundó un hombre. La iglesia la fundó el Señor Jesús. Y Dios entregó a su Hijo y su Hijo entregó su vida por la iglesia. ¿Por qué entonces nosotros no amamos la iglesia? Sí, pastor. Tenemos que amarla con las virtudes y con defectos. Sí, nadie es perfecto acá. Nadie es perfecto. Todos somos pecadores perdonados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pecadores perdonados que estamos buscando el rostro de Dios todos juntos. Sí, no hay nadie que sea perfecto, pero tenemos que amar. Si usted cree que esta es la iglesia donde Dios le ha puesto, entonces ame su iglesia. Y le hablo a aquellas personas que nos están viendo del otro lado. También te quiero hablar. Muchas veces nos escriben por el Face diciendo de que no encuentran una iglesia, que les es difícil encontrar una comunidad de fe. Sí, puede ser que sea difícil, yo no lo niego. Yo quiero que busques a una iglesia donde se honra, donde se respeta a Dios. Pero el Espíritu Santo te va a guiar. No está bien que andes de acá para allá. Necesitas una iglesia donde amarrarte, una iglesia donde echar raíces, una iglesia donde sujetarte, porque tu trabajo va a ser más efectivo y porque vas a agradar a Dios en la medida en la que estás en comunión con el Espíritu Santo y en sujeción a una iglesia aquí en la tierra. Amemos lo que Dios ama. Dios ama su iglesia. Su iglesia. Esta no es la iglesia de Sinali, esta es la iglesia del Espíritu Santo. Es la iglesia del Señor. Tenemos que amar la iglesia del Señor. Pues amemos lo que Dios ama. Amarrémonos a una iglesia y echemos fruto, florezca donde Dios lo ha plantado. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y yo quiero hacer simplemente dos llamados. El primero es a no avergonzarnos acerca de Jesús. Yo por mi parte, yo y mi casa, como dijo Josué, ya hemos tomado una decisión. Y no voy a desperdiciar un solo momento de mi vida en algo que no sea
compartir el evangelio de Jesús lo más que pueda. Voy a hacer todo lo que pueda. Lo haré desde un púlpito, pero lo haré en la calle, persona a persona. Lo haré cuando estoy en un ómnibus, lo haré donde esté, aquí, en otro lugar. Me he propuesto no perder mi vida en algo que no sea compartir a Jesucristo. Porque si alguien sabe de algo más importante que guiar a las personas a tener un encuentro con el Señor, edificarlas en la fe, ayudarlas a descubrir sus dones, ayudarlas a descubrir su misión. Si alguien sabe de algo que sea más importante que esto, por favor, dígamelo. Porque hace mucho tiempo he decidido no desperdiciar mi vida. Pero creo que no hay nada más importante. Y no hay nada que deje un legado más grande. Así que en esta tarde, iglesia, ¿qué les parece? Yo quiero que juntos le digamos a Dios: no me avergonzaré de ti. No me avergonzaré de mi Jesús, de mi Señor. No le estoy hablando de un ser humano, le estoy hablando de Dios, de su Salvador, de su Señor, del que dio su vida por usted y por la mía. No nos vamos a avergonzar. Y en segundo lugar, que hagamos un compromiso de amar lo que Dios ama. Los amigos de Dios serán nuestros amigos. Los enemigos de Dios serán nuestros enemigos. Así dijo David. Y yo también digo lo mismo. Y que hagamos un compromiso de amar aquello que a Dios tanto le costó. A Dios le costó su hijo, su único hijo. Y a Jesús le costó su vida para edificar una iglesia. Pues entonces amemos lo que a Él le costó tanto. No hable mal de la iglesia. No diga cosas malas de la iglesia. Tiene sus errores, todos tenemos nuestros errores. Salvo que usted vea un pecado grosero, manifiesto, en ese caso usted viene y habla conmigo, con los pastores de la iglesia. Porque no vamos a tolerar la irreverencia de manera permanente. Pero defectos tenemos todos. Pero vamos a tomar una decisión de amar lo que a Dios le costó tanto. Amemos la iglesia, no hable mal de la iglesia, no hable mal de sus líderes, no hable mal de tu líder de célula, de tus pastores, no hable mal de otras iglesias, por el amor de Dios. ¿Me ha escuchado usted a mí alguna vez hablar mal de algún otro pastor, de alguna otra iglesia? ¿Me ha escuchado usted hablar mal de la iglesia católica? Por el amor de Dios, tengamos temor de Dios. No hable mal. Vamos a amar la iglesia del Señor. Vamos a amarla. Y esta es la decisión que tomamos todos en esta tarde. De amar la iglesia del Señor.